religiones, grupos religiosos que enseñan que si tu esposo no conoce a Dios, déjalo, porque Él es una puerta para que entren las maldiciones a tu familia. Y hay religiones que enseñan, y hemos platicado con algunas personas que les han pedido que no visiten a familiares que no son cristianos. Pero escuche bien lo que vamos a decir esta mañana. La Biblia no enseña que para seguir a Dios debemos romper los lazos que nos unen a nuestra familia. Eso no lo enseña la Biblia. Son ideas de personas que tal vez o leen poco o no leen lo que dice la palabra de Dios. Lo que la Biblia sí enseña es que nuestro hogar, nuestra familia es importante. Eso sí lo enseña la Biblia. El cristianismo no separa a los hombres y mujeres de sus familias. Así es que si usted no ha visitado a ese hermano, a ese tío, a ese abuelito, usted debe hacerlo, porque la Biblia enseña que sí debemos mantener y cuidar los lazos familiares. Eso es lo que Dios pide de mí y eso es lo que Dios pide de usted si verdaderamente es un creyente en Jesucristo. El cristianismo no separa a los hombres de sus familias, alejándolos de su madre, padre, mujer e hijos. Son las falsas religiones las que separan a los hombres de sus seres amados. Porque dejar de visitar al tío, al papá, a los hermanos que no tienen la misma fe que nosotros, eso no está en la Biblia. Y usted lo puede revisar allá. Uno de los predicadores del siglo XIX, Charles Spurgeon, un inglés, hablando de esos que dejan su familia y se van a los monasterios, se meten a las cuevas y aparentemente quieren una vida de santidad, él les dice estas palabras. Escuche bien, dice: amigo, si eres lo que profesas ser, un verdadero siervo de Dios, del Dios vivo, y no un hipócrita, como adivino que eres, si eres un verdadero creyente en Cristo y quieres mostrar lo que Él ha hecho por ti, come el último mendrugo de pan, abandona este oscuro encierro, esa oscura cueva, lava tu cara. Si quieres mostrar tu gratitud, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Váyanse a su casa, a los suyos, cuiden a sus ancianos padres, conviertan sus casas en iglesias, no se queden solos alimentando su orgullo y desobediencia al mandato de Cristo que dice: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y además dice: creer que Dios nos pide abandonar a nuestra familia no es ni más ni menos que una enfermedad de la mente, porque la Biblia nunca nos pide que abandonemos a nuestros seres queridos. Al contrario, es allí donde nos necesitan. Y ahí en la portada del boletín tenemos un pequeño escrito que después puede leer con calma en su casa, donde nos habla que nuestros hijos nos necesitan.
nuestros padres nos necesitan, el esposo te necesita, la esposa te necesita, porque si tú eres luz, eres sal, tu lugar está allí en tu casa, no fuera de ella. Y la lectura bíblica que hicimos, esos 20 versículos que leímos, nos habla de la historia de un hombre que para los demás era un loco, un hombre perdido, un hombre desahuciado por la sociedad. Vivía solo, vivía en esa soledad que da el estar en pecado. La historia del endemoniado de Gadara es la historia triste de un hombre que vivió mucho tiempo separado de su familia, esclavizado a la soledad que resulta estar poseído por las fuerzas del mal. Y la Biblia nos presenta a este hombre solo, lejos de su familia, porque en él habitaba una legión de demonios, gente peligrosa a la sociedad, pero que en sí mismo llevaba la consecuencia de sus acciones malvadas. Y dice el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 5, nos describe cómo era la situación que este hombre vivía. Marcos 5:5 dice: y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. ¿Sabe cuánta soledad debe haber en una persona? Que no hay alegría, que no hay paz, que anda deambulando como muerto entre los sepulcros. Nadie se le puede acercar, ni los hijos, ni la esposa, ni los padres. Nadie puede acercarse a una persona que está poseída por las fuerzas del mal. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Y por ahí, leyendo en el internet, encontré un escrito que dice lo siguiente: todos me preguntan el porqué de mi locura. Te diré una cosa: la vida reparte golpes significativos a casi todos. A veces los golpes parecen lo bastante fuertes para hacer que una persona se vuelva loca. Sin embargo, pueden no ser los golpes los que causan la locura. Suelen ser las personas quienes causan la locura. Y un cuadro decía: caras vemos, traumas y locuras no sabemos. Porque en la calle andamos y miramos rostros, algunos tristes, despreocupados, alegres, pero no sabemos los sufrimientos internos de cada persona. Y nadie sabe lo que nosotros hemos sufrido. Todos esos golpes que a lo largo de la vida hemos llevado y que nos han hecho ser la persona que somos, desconfiados, celosos, orgullosos, soberbios. Y hay tantos demonios que quieren apropiarse de la persona para alejarlos de sus seres queridos. Y es difícil imaginar la profunda angustia, el dolor y tormento interior de que el hombre de Gadara sentía. Hallaba paz azotándose, andando de día y de noche entre los sepulcros. Es difícil imaginar la profunda angustia,
el tormento interior que aquel hombre sentía, mientras iba de tumba en tumba, allá en los sepulcros, de día y de noche. Literalmente podría decirse que era un hombre que vivía entre los muertos. Solo ahí sentía paz. ¿Sabe que dentro de las locuras de mi adolescencia, cada 31 de diciembre, me iba ya al panteón que está frente al Chedraui de la avenida López Portillo? Y yo me sentía tranquilo allá entre las tumbas y viendo nombres y fechas de muerte. Y eso era para mí algo mejor que estar entre las personas. Pero el amor de Dios es tan grande, tan compasivo. Cristo no tenía necesidad de ir a ver a este hombre. ¿Qué podía recibir a cambio de una vida desahuciada, de una vida que no tiene nada que ofrecer? Pero él ve la soledad y la angustia del hombre y de la mujer. Él puede ver lo que se sufre, aquello que los demás no pueden ver, de los fracasos que se llevan en la vida, de aquello que no podemos superar por más que nos esforcemos. Y él fue a verlo porque lo amaba, porque quiso ir a buscarlo, a liberarlo, a darle la oportunidad de iniciar una nueva vida, una vida no de esclavitud, sino de libertad. Porque tal vez allá en los sepulcros no había barrotes ni celdas. La esclavitud era interna, era de su mente, de su corazón, de su vida. ¿Y cuántos de nosotros deambulamos por las calles, pero somos prisioneros de nuestros recuerdos, de nuestros fracasos, de aquello que quisimos ser y que nunca pudo ser? Pero mire, cuando Cristo libera a una persona, lo hace de manera radical, porque Él vino precisamente a eso, a liberarme, a liberarle a usted, a liberar a todo aquel que quiera disfrutar de esa vida nueva que Él ofrece, que gratuitamente Él ofrece. Vea que dice Marcos capítulo 5, versículo 15. Marcos 5:5 decía: y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Pero mire qué dice el versículo 15 de Marcos 5. Dice: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. Y hay tres características: sentado, ya no corriendo, deambulando allá en los montes y en los sepulcros. Ahora está tranquilo, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y eso es lo que quiere hacer Dios en mi vida, en la vida de usted, en la vida de todos aquellos que vienen y reconocen que no tienen ningún mérito para que Cristo haga algo en sus vidas. En una ocasión estábamos allá por la avenida atrás de Galerías Plaza, por el estacionamiento, y de entre la basura se levantó una persona llena de suciedad y deambulaba por las calles. Y pues las personas que estaban ahí se alejaban y corrían. Porque eso es la consecuencia
de vivir lejos de Dios. Y las gentes tenían miedo. Pero mire, aquí el versículo 15 de Marcos 5 termina diciendo: vieron que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y parece que la gente vive con miedo. Si ven una persona anormal, tienen miedo. Y si después la ven normal, también tienen miedo. Porque nuestra alma está llena de miedo. Desde la rebelión en el jardín del Edén, el hombre se llenó de miedo. Oí tu voz en el huerto, dice Adán, y me escondí porque tuve miedo. Y andamos por las calles con nuestros miedos. Y vivir con miedo no es vivir. Estaba viendo la película Apocalipto, que habla de la cultura maya. Y para los mayas el miedo es algo que se toma o se deja. Y los padres antiguos enseñaban a sus hijos a no tomar el miedo, a dejar el miedo lejos, que no lo trajeran a su casa, porque el miedo paraliza, porque el miedo nos hace ver cosas que no existen. Y dice aquí que estas personas tenían miedo cuando lo veían gritando por las calles, en los sepulcros, pero ahora que lo ven sentado, vestido y en su juicio cabal, tuvieron miedo. Nadie jamás había soñado con ver algo parecido de este hombre. Y como dice la letra de ese canto que de niño aprendí, solo el poder de Dios, solo el poder de Dios puede hacer lo que ni el gobierno, ni los asistentes sociales, ni los psiquiatras, ni los amigos, ni siquiera la familia puede hacer por uno. Solo el poder de Dios puede sanar nuestras heridas emocionales. Él puede hacernos nuevas personas. Nadie pudo darle a este hombre la paz y el gozo que solo Jesús puede dar. Sentado, vestido y en su juicio cabal. Ya no era aquel loco que vivía en los sepulcros, con la mirada perdida, con la mente extraviada, con el cuerpo lleno de heridas provocadas por él mismo. Gracias al amor de Dios en Cristo, era un hombre nuevo, diferente, con aspiraciones eternas. Y yo le pregunto a usted, y me he preguntado a mí mismo, ¿qué hubiera hecho si yo hubiera sido el receptor de ese milagro? Si en mí se hubieran hecho esos milagros que Él hizo, que Jesús hizo por este hombre. Cuando ve que Jesús ya se iba en la barca con sus discípulos, le empezó a rogar que le dejase ir con Él. Y eso es algo de lo más normal. No había nada de malo o extraño en el deseo de este hombre que había sido liberado. Jesús, déjame ir contigo, déjame estar contigo. Es el anhelo que sale del alma. El que conoce a Cristo desea estar para siempre
con Él. Antes no era vida, ahora es vida. Estar con Él es lo que anhela nuestra alma. Como dice la letra de esa canción, si decidiera negar mi fe, la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor me faltarían las fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Queremos estar con Jesús, estar con Él, vivir con Él, andar con Él. Ese es el anhelo de alguien que verdaderamente ama a Jesús y se ha dado cuenta de que lo que Él ha hecho es lo máximo para nosotros. No le dijo, como tu familia no es cristiana, vete tú solo a un lugar y allí adora a Dios, como dicen las falsas religiones de este tiempo. Jesús sabe, Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a restaurar al ser humano social y familiarmente. El hogar, la familia, debe ser el primer lugar donde el creyente debe dar, escúchelo bien, la familia es el primer lugar donde el creyente debe dar evidencias de su nueva vida. Allá donde él nació, con la gente que le vio crecer, allá es donde se requiere que usted y yo estemos, no lejos de ellos, sino cerca de Él, que nos ama y que siempre está listo para bendecir nuestra vida. La vida nueva, la vida abundante comienza en casa. Muchas personas piensan equivocadamente que una religión puede suplir el papel que nos corresponde dentro de la familia. Y mire, hay religiones donde al pastor le dicen daddy, ahora él es el papá. Y digo, ¿acaso no tienen familia? ¿Acaso no conocen a su verdadero padre? Ahora, personas que dicen, es como mi segundo padre. Dios me libre de esas cosas, porque yo conozco a mis hijos y mis hijos me conocen. Y hay iglesias donde ya no se preocupan ni por su esposa, ni por sus hijos, ni por sus padres, ni sus hermanos, porque la religión lo es todo para ellos. Y eso no lo enseña la palabra de Dios. El cristianismo, más que una religión, es una relación de amor con Dios y con nuestro prójimo, especialmente con nuestra familia. Es allí donde Dios le quiere a usted, donde a mí me quiere. Pero ¿por qué Jesús le pidió a este hombre que fuera a su casa, que fuera con los suyos? ¿Sabe usted qué sucede cuando el padre de familia no ocupa el lugar que le corresponde? Tal vez sí lo sepa, porque hay muchas cosas que sabemos en la vida, pero a veces se nos olvida. Estamos tan metidos en tantas cosas que se nos olvida la responsabilidad que tenemos como padres. Y en la iglesia y en la palabra de Dios venimos para que se nos recuerde qué es lo que debemos hacer. ¿Sabe usted qué sucede cuando el padre de familia no ocupa el lugar que le corresponde? Se lo voy a decir, aunque usted ya lo sabe. Cuando la figura paterna está ausente, los niños y las niñas tienden a manifestar conductas
regresivas y agresivas. Eso es lo que sucede cuando el padre no toma el lugar que le corresponde. Por ejemplo, les da mucho insomnio, no quieren dormir, tienen miedo, les da mal humor. ¿Cómo un niño, un bebé, una niña pueden estar de mal humor si está papá, si está mamá? Pero eso es lo que les da mal humor, angustia de separación de la madre. No quieren ir a su salón de escuela dominical porque tienen miedo de que los abandonen ahí. Eso es lo que trae la consecuencia de que el padre no tome el lugar en la familia que le corresponde. Regresión en sus hábitos domésticos, estancamiento en sus habilidades mentales, temores infundados. Y mire, los adolescentes son los que más sufren esa ausencia, presentan inseguridad, no saben qué estudiar, reprueban en sus exámenes, y no porque tengan menos coeficiente intelectual que los demás, sino porque un padre no ocupó el lugar que le correspondía. Presentan soledad, a veces estados depresivos. Sabe que hubo un tiempo que se puso de moda esos muchachos que se tapaban la cara y estaban con su aspecto triste y todo, por falta de la figura paterna. En segundo lugar, una conducta antisocial. No pueden socializar con los demás niños. En tercer lugar, rebeldía. Le gritan al papá, le gritan a la mamá, pero es como un círculo vicioso. El papá se siente agraviado, la mamá se siente agraviada, le dejan de hablar y eso es un círculo que no termina. Dejadez, apatía, vagancia, y uno los puede ver en las plazas, en las playas, con sus uniformes de escuela, porque no quisieron entrar a la escuela como una forma de venganza contra sus padres. Y finalmente, consumo de productos tóxicos. Por eso hay muchos niños y muchas niñas, adolescentes, que son víctimas de las adicciones, adicciones de todo tipo. Es durante la infancia que los niños requieren el contacto con un modelo paterno responsable, racional, benévolo, sereno y empático. Vete a casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. La paternidad es una de las tareas más importantes de todo ser humano, pues es una gran oportunidad para crear relaciones cercanas y de verdadera confianza con los hijos. Es una oportunidad que Dios nos da a los padres para ejercer una influencia importante en las vidas de esos niños. El padre es una figura que aporta seguridad para el niño, esa interacción que ayuda a un niño a desarrollar su personalidad y tenga confianza en sí mismo para que pueda adaptarse al mundo que le rodea. Y la Biblia enseña que el padre debe ser diligente en instruir a sus hijos de acuerdo a las enseñanzas de la Biblia para su propio desarrollo espiritual y bienestar. ¿Se acuerda usted lo que dice Proverbios 22:6?
que es un texto que todo padre, que toda mamá debe saber. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Eso es lo que Dios dice. Y en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo exhorta a los padres a criar a los hijos con la sabiduría divina. Efesios capítulo 6, versículo 4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Mis queridos hermanos, Jesús bien pudo haber dejado que este hombre fuera con él, que estuviera donde él estuviera, que le siguiera por donde él fuera. Pero el lugar donde este hombre debía estar era su casa. Allá era donde iba a ser de más bendición. Y yo le pregunto a usted, ¿cuánto tiempo dedica para estar con sus hijos? ¿Ha visitado a sus padres en estos días? Es que hay tantas actividades que hacer que no nos da tiempo de hacerlo. ¿Me ven mis hijos como un modelo de relación con Dios? ¿Oro con y por mis hijos? ¿Leo la Biblia con ellos? ¿Hago salidas con mis hijos, actividades sociales y familiares? Y esas preguntas usted las tiene que responder. Porque déjeme decirle que a veces estamos más metidos en el templo, escuche bien, tratando de huir de las responsabilidades que tenemos dentro de nuestra familia. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que usted esté allí donde más lo necesitan. Con ese niño, con esa niña, con esa adolescente, con ese adolescente, con esa señorita, con ese joven. Allá es donde usted debe de dar testimonio que usted es un hijo, que usted es una hija de Dios. Escuche esto que leí en algún lugar. Dentro de algunos años, no importará el tipo de coche que condujiste, el tipo de casa donde viviste, la cantidad de dinero que tuviste en el banco, ni la calidad de ropa que usaste. Pero el mundo tal vez sea un poco mejor porque fuiste importante en la vida de tus hijos. ¿Sabe? A veces decimos que nuestros hijos no quieren venir al templo. Y tal vez sea porque el templo le robó el tiempo a sus padres, que debiendo estar con ellos, escogieron estar en un templo, en lugar de que se los trajeran, en lugar de que allá donde están leyeran la Biblia y oraran.
Y hay muchas historias tristes de hombres y mujeres que confundieron que estar en el templo era sinónimo de servir a Dios y descuidaron a sus hijos, descuidaron a su esposa, descuidaron a sus padres, cuando eso no es lo que la palabra de Dios enseña. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Pero tal vez usted pueda creer o decir que pues el padre se tuvo que ir, que las cosas no fueron como uno quería. O tal vez el Señor en su gracia quiso llevarse al esposo o a la esposa o a los padres. Pero mire, la palabra de Dios siempre tiene algo que usted y yo necesitamos. Mire lo que dice el Salmo 68, versículos 5 y 6. Y este libro es un libro de buenas noticias. Cuando el padre no ocupa el lugar que debe ocupar, cuando la madre descuida el hogar, mire, Dios siempre suple. Él mismo se ofrece como padre de sus hijos. Y qué bendición que el mismo Dios sea el padre de sus hijos. Salmo 68, 5, léalo conmigo por favor. Dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Y usted no puede quejarse porque tiene el mejor padre del mundo. Sus hijos tienen el mejor padre del mundo, que los ama, que los guía, que siempre va a estar con ellos. Mire qué dice el versículo 6. Dios hace habitar en familia a los desamparados y saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. La buena noticia que este libro tiene para usted y para mí también en esta mañana es que yo debo ocupar el lugar que me corresponde como creyente en Jesucristo. Que yo no puedo andar presumiendo de ser buen padre o ser buen cristiano si he descuidado la vida de mis hijos, si he descuidado la vida de mi esposa. Soy un falso, soy un hipócrita, como dice Carlos Spurgeon. Porque lo que Dios me dice es: vete a casa, a los tuyos. Y no lo dice, pero va implícito: a los que amas y a los que te aman. Pero puede ser que nuestra conducta solamente refleje que no nos interesa nuestra familia. Y por eso andamos buscando una religión que nos diga: si ellos no son creyentes, si ellos son rebeldes, si ellos no te obedecen, déjalos ir por su lado. Tú sé feliz y ama a Dios y sigue a Dios. Mis queridos hermanos, eso no lo dice la Biblia. Y sé que hay muchos que quisiéramos que la Biblia dijera: quédate en el templo, enciérrate allí, lee tu Biblia, ora y olvídate de aquellos que no te obedecen, que se rebelan, que no quieren darte de comer, que no quieren lavarte la ropa. Pero mire, eso no lo dice la Biblia y no lo va a decir. Y si no lo dice la Biblia, pues yo tampoco lo puedo decir, aunque muchos quisiéramos oír eso. Que Dios les bendiga, que me bendiga a mí, que les bendiga a ustedes. Porque solo aquí podemos aprender lo que es la vida cristiana. Y la vida cristiana no es un sueño, es una realidad que duele, que cuesta trabajo aceptar, pero cuando lo hacemos encontramos
la maravillosa alegría de saber que somos verdaderos hijos de Dios. Que Dios les bendiga y que el Espíritu Santo nos ayude, porque usted y yo lo necesitamos. Que Dios les bendiga. Amén.